¿Qué tal, amigas, amigos? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Aviala Mundo, este espacio que conecta nuestra región con lo que ocurre en cada rincón del planeta. En este espacio le vamos a estar dando la información más importante en el panorama internacional, con contexto, análisis y todo lo que influye en nuestra vida cotidiana. En esta ocasión vamos a arrancar con Argentina, porque ¿qué ha estado ocurriendo en nuestro vecino país? Milei permitió por decreto el despliegue de tropas estadounidenses en territorio argentino. Luego de reunirse en Nueva York con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le prometió un salvataje financiero, el presidente Javier Milei autorizó la entrada de tropas de Estados Unidos a Argentina para realizar maniobras navales con la Armada anfitriona. Es una decisión que sacude a la política argentina y que divide opiniones en un momento particularmente delicado para el país en medio de una profunda crisis económica. El presidente Javier Milei firmó el pasado 29 de septiembre un decreto que autoriza la entrada de un contingente militar estadounidense a territorio argentino. Según el documento, el objetivo de esta medida es la participación de tropas del país norteamericano en la llamada Operación Tridente, que se llevará a cabo en bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de otros espacios destinados a la instrucción militar, tanto marítimos como terrestres, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. La polémica no tardó en llegar. El permiso fue concedido por Milei a través de un instrumento administrativo sin el aval del Congreso Nacional, pese a que la Constitución argentina exige la autorización del Poder Legislativo para este tipo de medidas. Desde el Ejecutivo, la administración de Milei justificó la decisión alegando una naturaleza excepcional de la situación que, según sostienen, hacía imposible seguir los trámites ordinarios. La firma del decreto ocurre además en un momento que despierta suspicacia, pues se produce pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comprometiera un contundente plan de apoyo financiero para ayudar a Argentina a enfrentar su crisis económica. El decreto lleva también las firmas de los ministros de Defensa Luis Petri, del Interior Lisandro Catalán y del canciller Gerardo Wertheim, entre otras autoridades del Ejecutivo. El texto oficial asegura que esta cooperación es una oportunidad estratégica y militar para Argentina, ya que la Operación Tridente permitirá compartir la experiencia acumulada de las Fuerzas Navales Especiales de Estados Unidos en operaciones de combate y en asistencia humanitaria. El documento destaca que los intercambios de adiestramiento y los entrenamientos combinados ofrecen beneficios tangibles: fortalecimiento de las capacidades nacionales, consolidación de alianzas internacionales, optimización de recursos y mejora en la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas. Además, sostiene que la participación de este ejercicio demuestra el compromiso argentino con la estabilidad regional y la seguridad internacional, elevando su reputación como socio estratégico y facilitando futuras operaciones multinacionales. El decreto incluso advierte que no participar en este entrenamiento afectaría de manera significativa el adiestramiento naval de la Armada Argentina en operaciones combinadas con la Marina estadounidense. Según la prensa local, la Armada de Estados Unidos desplegaría miembros de los Navy SEAL, una de sus unidades mejor equipadas. Por parte de Argentina intervendrán 2 unidades de Fuerzas Navales Especiales, la agrupación Comandos Anfibios y la agrupación de buzos tácticos, además del patrullero oceánico Ara Butchart, una lancha rápida o patrullera y un helicóptero SH-3 Sea King. La decisión de Milei abre un debate de fondo. Se trata de una estrategia de cooperación internacional que fortalece a las Fuerzas Armadas argentinas o de una cesión de soberanía en un momento de crisis. Lo cierto es que mientras el gobierno defiende el valor militar y diplomático de la Operación Tridente, la polémica sigue creciendo en un país marcado por la incertidumbre política y económica. Y vamos a permanecer en Argentina porque el Senado consuma la revuelta contra Milei, revierte el recorte a universidades y hospitales infantiles. El Congreso argentino detuvo el avance de la motosierra de Javier Milei sobre las universidades públicas y los hospitales. Con amplia mayoría, el Senado ratificó 2 leyes que el presidente había vetado. La votación volvió a dejar en evidencia la debilidad parlamentaria del gobierno, a 3 semanas de las elecciones legislativas, en el mismo momento en el que su plan económico zozobra y el Fondo Monetario Internacional le reclama generar un amplio apoyo político para fortalecer la confianza. Un presidente que vino
Y durante la campaña nos dijo a todos los argentinos que nos iba a destruir, dijo que era un topo que destruía el Estado, dijo que nos iba a hacer desaparecer, dijo todo lo que está haciendo. La verdad, rescato su coherencia. Pasó el veto presidencial en diputados. La libertad avanza. ¿Avanza cómo? Destruyendo el tejido social, empobreciendo a las mayorías, no considerando la salud pediátrica, no considerando la educación y nuestras universidades. Es muy duro lo que voy a decir, pero de seguir así, la timba de Caputo puede ser la tumba del pueblo argentino. Trata los mismos temas. Es la cuarta vez. Y hoy el llamado es para que este Congreso, este Senado no le siga dando la espalda a los argentinos, que no se dejen llevar, que el enemigo está ahí al frente. No le den la espalda a los argentinos que los eligieron, porque las ideas que quieren los argentinos están de este lado y no de aquel lado. Dentro de muy poco va a haber una elección y este Senado va a tener una nueva composición y va a ser el momento de volver a demostrar que Argentina se puede reencauzar y que este Senado puede ser el lugar en donde las ideas que los argentinos de bien quieren sean cuidadas y resguardadas. Muchas gracias, presidente. Se vota. Resultado, afirmativo 59, negativo 7, abstenciones 3. Bueno, tenemos la ley que nos abre una ventana de oportunidad de salida para el Hospital de Pediatría Garrahan. Ahora exigimos que se implemente, ¿no? Que mi ley cumpla la ley, no solamente la de emergencia en salud pediátrica, sino la de discapacidad, que no puedes, si mi ley sigue decidido a que las leyes no se apliquen, entonces va a haber un reclamo social enorme porque el mandato social está. Afirmativo 58, negativo 7, abstenciones 4. ¡Luche! ¡Luche! ¡Que se escuche! ¡Luche! ¡Luche! Gracias, compañero Carlos de Feo. Claro que sí. Fuerte aplauso para todos estos compañeros y compañeras. Bien, y ahora vamos a hacer una foto, compañeros y compañeras, con nuestros representantes. Y se jode, Universidad de las Trabajadoras. Caído el veto, quiere decir que ganamos la ley de financiamiento universitario. Una ley que de aplicarse inmediatamente implicaría un aumento de salarios del 41% para los trabajadores, docentes y no docentes, que hemos perdido casi un 48% en lo que va de este gobierno. O sea, implica la recuperación de salarios y esto quiere decir que se frenarían las renuncias de los docentes. Ya llevamos 10.000 docentes que han dejado las universidades públicas, la investigación, la docencia, la extensión, o que han bajado en cuanto a su dedicación para poder tener otros trabajos. Y ahora vamos a dejar nuestra región y nos vamos a trasladar hasta Estados Unidos, porque una última noticia ha sacudido el panorama estadounidense. Estados Unidos activó el cierre del gobierno federal. El gobierno de Estados Unidos comenzó a cerrar sus operaciones tras la medianoche del pasado miércoles, luego de que legisladores y el presidente Donald Trump no superaran un estancamiento presupuestario en tensas negociaciones en el Congreso. Este es el primer shutdown desde el más largo de la historia, que duró 35 días hace casi 7 años, y detendrá el trabajo en múltiples departamentos y agencias federales.
afectando a cientos de miles de empleados gubernamentales. La Casa Blanca amenazó con despidos tras el cierre parcial de los servicios el miércoles, debido al desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre una extensión presupuestaria. El Senado, donde es necesaria una mayoría de 60 votos de 100 para aprobar un proyecto de gasto público de los republicanos, fracasó en una nueva votación, la tercera en menos de 24 horas. La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump está trabajando con agencias en todos los ámbitos para identificar dónde se pueden hacer recortes y aseguró que los despidos son inminentes. El partido del presidente Trump tiene en el Senado una mayoría de 53 escaños, pero necesita 7 votos afirmativos más al tratarse de una votación presupuestaria. Solo 3 demócratas votaron a favor en la última votación el miércoles, los mismos que la noche anterior. El proyecto provisional de extensión del gasto público hasta el 21 de noviembre lleva semanas bloqueado desde que la Cámara de Representantes la aprobó por una corta mayoría republicana. Los demócratas aseguran que lo único que buscan es restituir cientos de miles de millones de dólares en gastos de atención médica, en especial en el programa de seguros de salud denominado Obamacare para hogares de bajos ingresos. El objetivo de los republicanos es extender el financiamiento actual hasta el 21 de noviembre y negociar un plan de gasto a más largo plazo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, 750,000 funcionarios federales están afectados por este cierre administrativo. Vamos a permanecer en Estados Unidos porque una estatua de Trump y Jeffrey Epstein como mejores amigos reapareció frente a la Casa Blanca. Una estatua que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Jeffrey Epstein tomados de la mano se ha instalado frente a la Casa Blanca en Washington. La obra, diseñada por un colectivo anónimo, satiriza la relación entre el presidente y el financiero convicto, cuya amistad ha sido objeto de controversia durante meses. Tomados de la mano, celebrando como dos viejos amigos. Así es como el presidente estadounidense Donald Trump y el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein fueron representados en una estatua exhibida frente a la Casa Blanca en Washington. La pieza ya había sido colocada en el mismo lugar el 23 de septiembre, pero fue retirada al siguiente día por el Servicio de Parques Nacionales. La obra fue bautizada como Mejores Amigos para Siempre por el colectivo artístico anónimo The Secret Handshake. Debajo de la estatua, en una placa decía, en honor al mes de la amistad, celebramos el vínculo perdurable entre el presidente Donald Trump y su mejor amigo Jeffrey Epstein. El caso Epstein ha estado manchando la presidencia del republicano durante meses. El presidente incluso demandó a The New York Times tras publicar artículos sobre una supuesta carta de cumpleaños que envió a Epstein en 2003. Epstein fue encontrado muerto en prisión en 2019, antes de su juicio por explotación sexual. Y también en las últimas horas, Estados Unidos revocó la visa al presidente de Colombia por supuestos actos incendiarios. Estados Unidos revocó la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusa de actos temerarios e incendiarios durante una manifestación pro-palestina en Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Estados Unidos revocó la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusa de actos temerarios e incendiarios durante una manifestación pro-palestina en Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. El Departamento de Estado indicó en un mensaje en X que el presidente colombiano se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia, por lo que decidió cancelar la visa al mandatario. Petro participó el viernes en una manifestación pro-palestina junto al músico británico Roger Waters. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. El mandatario ha dicho que tiene la ciudadanía italiana, por lo que no necesitaría un visado para entrar en Estados Unidos.
Petro se encontraba en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde reprendió duramente a la administración de Trump y pidió un procedimiento penal contra su homólogo estadounidense tras ataques militares que destruyeron en el Caribe lanchas que, según Washington, transportaban narcotraficantes y droga. La semana pasada, el gobierno de Trump retiró a Colombia la certificación como aliado en la lucha contra las drogas, pero no llegó a imponer sanciones económicas. Una fuente de la presidencia colombiana confirmó a la France Press que Petro estaba viajando vía aérea a Bogotá el viernes por la noche. Y con esta noticia nos vamos a trasladar ahora hasta Medio Oriente y vamos a hablar con respecto a la flotilla que estaba buscando llegar a la Franja de Gaza. Militares israelíes detenieron a Greta Thunberg, que buscaba llevar ayuda a la ciudad de Gaza. Los militares interceptaron una flotilla humanitaria con más de 40 embarcaciones que transportaban medicinas y alimentos. Detuvieron a más de 470 pasajeros. Entre ellos se encontraba la activista sueca, así como 6 mexicanos y de otras nacionalidades. Militares israelíes interceptaron una flotilla humanitaria. Tomaron más de 40 embarcaciones de la organización Global Summit que transportaba medicinas y alimentos para Gaza y detuvieron a 443 pasajeros de 47 países, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg. Si estás viendo este video es porque fuimos interceptados y secuestrados por las fuerzas de ocupación israelí en aguas internacionales. 6 mexicanos y varios latinoamericanos, según información de esa organización. El gobierno de Israel ha cerrado las puertas. Ernesto Ledesma es un periodista mexicano que iba a bordo. Desde México, su hermana denunció que él solo quería llevar medicinas a los niños en Gaza. Que esta flotilla, el objetivo era que el mundo pusiera los ojos en Gaza, que no se ha puesto. Era romper el cerco humanitario. 2 ciudadanas colombianas también viajaban en esa flotilla. He sido secuestrada por las fuerzas de ocupación sionistas. Ante eso, el presidente colombiano pidió que se retiren los diplomáticos de Israel en su país. La detención de los activistas también provocó protestas internacionales. Detrás de estas rejas se encuentra la Embajada de Israel en México, que hace unos días aseguró que los integrantes de la flotilla Global Summit podrían tener vínculos con Hamas. Sin embargo, David Peña, representante legal de los mexicanos detenidos, aseguró que la Cancillería mexicana negó esas declaraciones. La lógica discursiva de Israel y de la embajada sigue siendo esa, ¿no? Para, entre comillas, justificar lo que es legalmente injustificable. Esta mañana la presidenta de México informó que se han enviado 4 cartas diplomáticas al gobierno de Israel. Todavía no ha podido entrar el apoyo consular. Y mientras eso ocurre, la ayuda humanitaria no llegó a Gaza. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Y con respecto a ello, el mundo se ha movilizado al respecto. Manifestaciones en todo el mundo por la interceptación de la flotilla con destino a Gaza. Las fuerzas israelíes, después de interceptar a decenas de barcos de navegación como parte de una flotilla que transportaba ayuda humanitaria, decenas de personas activistas han manifestado su repudio contra este acto por parte del gobierno de Benjamín. Protestas en todo el mundo por la interceptación de las autoridades de Israel de la flotilla global Sumud, conformada por 45 navíos y centenares de activistas de más de 45 países que se dirigía a Gaza. Más de 400 activistas a bordo de los barcos fueron detenidos y trasladados al puerto de Ashdod, en el sur de Israel. El gobierno de Israel afirmó que las aguas donde entró la flotilla son parte del bloqueo naval que mantiene sobre Gaza. Los organizadores de Global Sumud denunciaron las interceptaciones como un ataque ilegal ocurrido en aguas internacionales. Entre los activistas a bordo de los barcos se encontraba Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Turquía calificó la operación de acto de terrorismo y denunció la apertura el jueves de una investigación por el arresto de 24 turcos, entre los pasajeros de la flotilla.
Este ataque perpetrado por la administración israelí contra civiles que navegaban en aguas internacionales ha demostrado una vez más la barbarie del régimen genocida en su intento por ocultar los crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza. Los manifestantes en Atenas, París, Grecia, Roma y Londres también reclamaron que haya sido interceptada la flotilla. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó el miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá, tras denunciar la detención de 2 conciudadanos y exigir su liberación. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a los activistas mexicanos que viajaban a bordo de los navíos. Nosotros, a nuestros connacionales, tienen que ser repatriados de inmediato y obviamente pues no estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel y tiene que llegar ayuda humanitaria a Gaza. Brasil condenó también la interceptación israelí de la flotilla, en la que viajaban 15 de sus ciudadanos. España, con unos 65 participantes, abrió una investigación sobre la interceptación, examinando posibles violaciones de los derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad. En tanto, el movimiento islamista Hamas condenó el acto como un crimen de piratería y lo calificó de terrorismo marítimo. El objetivo de la flotilla, según sus organizadores, era abrir un corredor humanitario y poner fin a lo que llaman un genocidio en curso del pueblo palestino en Gaza, donde, según la ONU, la población sufre una hambruna. Y después de interceptar todas estas embarcaciones, el gobierno israelí trasladó a una prisión a más de 470 activistas de dicha flotilla. Todos los tripulantes del Global Sumud flotilla, secuestrados por las autoridades israelíes, fueron trasladados a la prisión de Saharonim en el sur de Israel. Israel comenzó las deportaciones de activistas de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza. Global Sumud partió en septiembre de Barcelona con activistas como Greta Thunberg y personalidades políticas, con la intención de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna. Sin embargo, Israel impone un bloqueo naval alrededor de este enclave, donde hace casi 2 años libra una guerra con el movimiento islamista palestino Hamas, que estalló tras el ataque del 7 de octubre. La Marina israelí empezó el miércoles a interceptar las 42 embarcaciones que se acercaban hacia Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos. Los organizadores de Global Sumud señalaron que el último de sus barcos fue interceptado el viernes. Las autoridades israelíes anunciaron que los miembros de la flotilla, que incluía activistas de España, Brasil, México y Argentina, entre otras nacionalidades, serán deportados a Europa. Además, Israel señaló que ninguno de los barcos había roto el bloqueo naval. La intercepción de la flotilla desencadenó manifestaciones en varias ciudades. Y de ese modo, varios países y varios mandatarios han expresado su rechazo a la interceptación de la flotilla, incluido el presidente de Bolivia, Luis Arce, que también ha rechazado esta acción a través de su cuenta de X. También el presidente Gustavo Petro afirmó que Donald Trump merece cárcel por ser cómplice del genocidio en Gaza. Tras su declaración, Estados Unidos le retiró el visado, lo que desató renuncias solidarias en su gabinete. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó este lunes 29 de septiembre que su homólogo estadounidense Donald Trump merece ir a la cárcel si sigue apoyando el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel y su ejército no lo debe de obedecer, manifestó Petro en un consejo de ministros transmitido al país. El Departamento de Estado de Estados Unidos le retiró el pasado viernes el visado al presidente colombiano justamente por instar a soldados de ese país a desobedecer órdenes e incitar a la violencia durante una manifestación pro-palestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para intervenir ante la ONU. Petro, quien durante su estancia en Nueva York propuso la creación de un ejército internacional para defender al pueblo palestino, pidió a los soldados no apuntar contra la humanidad sus fusiles y desobedecer la orden de Trump. El gobierno estadounidense consideró las acciones de Petro imprudentes e incendiarias. Después de que se dio a conocer el retiro del visado, la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda Germán Ávila decidieron renunciar el lunes a su visado estadounidense como muestra de solidaridad.
¿Qué opinas de esta propuesta del presidente Petro? Te invitamos a dejar tu comentario y a suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has realizado. Abrimos el listado de voluntarias y voluntarias para ir a combatir a Gaza. Unámonos y seremos el ejército más poderoso del mundo. Y la democracia será y cesará el genocidio y podrá haber libertad en el mundo. Que una humanidad no es posible sino todas las personas que le entregan personas son libres. Ningún esclavo, ningún hombre o mujer bajo tiranía, ningún poder sobre la libertad humana. Pero las naciones que voten si se aprueba la resolución, y aquí un gran trabajo para que 2/3 partes de las naciones del mundo voten sí, tendrán la responsabilidad de configurar con sus propios ejércitos esta gran unidad, primera en el mundo, de un ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional. End the genocide in Gaza. And the people of these Y estas fueron las noticias más importantes en el panorama internacional. Agradecemos la gentileza de permanecer en Abyayala Televisión, informado con lo último que ocurre en el país y el mundo. Hasta una próxima edición. Permiso.